Hola amigos y amigas, seguidores y seguidoras de las redes sociales, un cordial y afectuoso saludo desde esta muy noble, leal, constante, fidelísima y mariana ciudad de Écija. Están viendo ustedes ahí el rótulo de una calle, Cánovas del Castillo, y es porque haciendo estos días atrás, estos 2 meses atrás, con la cámara tirada al suelo, los reels que hemos hecho, los vídeos cortos, pues claro, yo decía, bueno, ¿y este señor quién era? Y la otra calle tal, ¿y qué historia tiene esta calle? Entonces, bueno, he hablado con 2 buenos amigos y vamos a empezar con uno de ellos, que ustedes ya lo conocen perfectamente porque ha intervenido en varios vídeos, con unos conocimientos tremendos de la ciudad, como no puede ser menos, porque además, ahora lo verán ustedes, es el amigo, vamos a hacerle ya zoom, José Enrique Cardero. Buenos días. Buenos días. Cronista oficial de la muy noble, leal, constante, fidelísima y mariana ciudad de Écija. Pues usted ha estado escuchando lo que yo he estado comentando y a partir de aquí yo ya no hago más presentaciones. Usted es el que nos va a ir diciendo y explicando exactamente todo lo que significa cada calle y el nombre y todo lo que nos tenga que usted contar para que aprendamos todo. El primero yo. Bueno, pues vamos a empezar estos vídeos que voy a hacer con Rafael, breves, pero voy a explicar un poquito el esquema que hemos pensado, ¿no? Estamos hoy, como ven ustedes, en la esquina de la calle Cánovas del Castillo. Vamos a hablar en primer lugar de la calle, de sus cambios, de su nombre, y luego hablaremos del personaje en sí, Antonio Cánovas del Castillo. La calle Cánovas del Castillo en principio tenía una extensión mayor de la que tiene hoy. Hoy comienza junto a la puerta del Palacio de Benamejí y termina aquí en Santa Ángela de la Cruz. Antiguamente el nombre se extendía hasta la Plaza de España, hasta el Salón. Cogía la actual calle Cintería, el tramo peatonal, y también la Plaza de la Constitución, donde están el Casino de Artesanos y el Palacio de Benamejí, el Museo Histórico Municipal. Hasta que en 1912 se inauguró la avenida Miguel de Cervantes, esta calle fue la principal arteria de salida desde el centro, a salida y entrada, desde el centro de la ciudad en dirección sur hacia la Puerta de Osuna, muy próxima al lugar donde nos encontramos. Por lo tanto, era una de las vías importantes de la ciudad en época medieval, en época moderna, y venía siendo heredera del antiguo decumano máximo, que era la calzada romana que atravesaba la ciudad de norte a sur. Por lo tanto, este tramo siempre ha sido un tramo histórico en la vida de la ciudad. Posteriormente, ya en 1979, cuando se hizo el cambio de nomenclatura, ya con el primer ayuntamiento democrático, pues hubo estos cambios. El tramo peatonal volvió a tomar su tradicional nombre de Cintería, que hace referencia, como se entiende perfectamente, al gremio de cinteros de la Edad Media y de la Edad Moderna. Y la Plaza de la Constitución posteriormente pues también tomó este nombre en homenaje y en recuerdo de nuestra ley fundamental, quedando la calle ya en este tramo que hoy tenemos, que se llama Cánovas del Castillo. Bien, pues ¿quién fue Antonio Cánovas del Castillo? Era un político andaluz, malagueño por más señas, nacido en 1828 y fallecido en Mondragón en 1897. Luego hablaremos de en qué circunstancias especiales fue su muerte. Antonio Cánovas del Castillo era del Partido Conservador y tiene el gran mérito de haber contribuido a la restauración monárquica borbónica en la persona de Alfonso XII en 1874.
fue uno de los grandes artífices de que después de la Primera República y del gobierno provisional del general Serrano volvieran la monarquía borbónica a nuestro país. Es lo que se llama la época de la Restauración. Junto con el jefe del Partido Liberal, Praxedes Mateo Sagasta, fueron los dos políticos más importantes de este final del siglo XIX y crearon un sistema político llamado la dinámica del turnismo. Vamos a explicar brevemente lo que significa esto del turnismo. Para dar estabilidad al país, que había transcurrido un siglo XIX muy inestable en política, ellos idearon el turnarse en el poder. Gobernaba unos años el Partido Conservador, después se cambiaban por el Partido Liberal y así fueron transcurriendo los años. Esto dio efectivamente estabilidad política, pero quitó también, como es normal, un carácter democrático y popular a ese sistema, porque lo que se ponían de acuerdo para cambiar el gobierno eran los jefes de los dos partidos políticos principales, marginando al resto de partidos y a la ciudadanía, por supuesto. Y sobre todo en esta época tuvo mucho desarrollo el sistema del caciquismo político, en el que personajes que dominaban la vida de los pueblos y de las ciudades más pequeñas sobre todo, pues eran los que dominaban el ámbito político sin dar pie a ningún sistema democrático. Entonces, Cánovas del Castillo, además de político, pues fue historiador y fue una persona que fue 6 veces presidente del gobierno en este turnismo que estamos hablando. Fue también presidente del Congreso de los Diputados y asimismo ministro de la Gobernación, lo que hoy sería el ministro del Interior, y de Ultramar, ya que en esta época España todavía conservaba algunas colonias como Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas y algunas islas en el Pacífico, como las Marianas, ¿no? Por lo tanto, dedicado toda su vida al régimen político y a estas épocas importantes en la vida del país. Antes dije que había muerto en una circunstancia especial. Efectivamente, Antonio Cánovas del Castillo fue asesinado por el anarquista italiano Michele Angiolillo en 1897 mientras descansaba en el balneario guipuzcoano de Mondragón. Y esta es, a grandes rasgos, pues la vida de este personaje que conserva, después de tanto tiempo, una calle en nuestra ciudad. Estupendo, Enrique, pues magistral la lección que nos acaba de dar de la calle. Vamos a comenzar bien y ahora vamos por la siguiente calle. Así que ustedes no se nos vayan, que a continuación nos vuelven a ver otra vez. Nos encontramos en la calle Emilio Castelar, en la esquina de la calle Jesús Sin Soga. Esta calle es otra de las importantes vías con tradición antigua en el callejero de la ciudad, no solo por su nombre, que explicaremos ahora su evolución, sino también por su importancia histórica. La calle Emilio Castelar se llamó antiguamente calle Caballeros, calle de los Caballeros, porque en ella residía gran parte de la nobleza de la ciudad. Y saben ustedes que está situada aquí el gran palacio de Peñaflor, el de Valdehermoso, el de Alcántara y muchísimas casas señoriales de los siglos XVII y XVIII. Por tanto, era una de las entradas fundamentales de Écija, puesto que al comenzar en la Puerta Real, que estaba situada donde hoy está la torre de la iglesia de Santa Ana, daba acceso al Camino Real, es decir, al camino que venía
desde Córdoba y desde Madrid, en la corte real española. Cuando los reyes de España visitaban la ciudad, entraban siempre por esa puerta y accedían a través de la calle de los Caballeros para el centro de la ciudad. Y esto era herencia también del trazado romano de la vieja Astigi, puesto que ese era el cardo máximo, una de las vías principales de la ciudad que daba acceso a la vía Augusta, que pasaba por esta zona de la campiña sevillana, de la campiña andaluza en época romana. El nombre de calle Caballeros luego se perdió y aunque queda en el vocabulario popular, pero oficialmente se le puso Emilio Castelar, y la calle entonces llegaba desde este sitio que he dicho, desde la torre de la iglesia de Santa Ana, hasta la esquina de la Cintería. Posteriormente, el tramo comprendido entre la avenida Miguel de Cervantes y la Cintería se le puso el nombre del arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, y así la calle Caballero hoy comienza realmente en la avenida Miguel de Cervantes hasta la plaza de Giles y Rubio. Bueno, este es más o menos un poquito la historia a grandes rasgos de esta calle y su importancia en el viario écijano. Y ahora hablaremos también del personaje que la nomina, Emilio Castelar. Es otro político andaluz, en este caso gaditano, nacido en 1832 y fallecido en San Pedro del Pinatar en 1899, ya en el final del siglo XIX. Emilio Castelar era, además de político, pues era escritor, era periodista, era escritor y fue un gran orador. Destacó por el gran dominio de la oratoria, sobre todo en su actividad política. Pertenecía al Partido Republicano y fue presidente del gobierno durante unos meses entre los años 1873 y 74 en la primera República Española, uno de los 4 presidentes que tuvo la primera República Española. También Emilio Castelar fue ministro de Estado, es decir, lo que equivale hoy al Ministerio de Asuntos Exteriores, y por lo tanto tuvo una gran importancia en toda la vida política de esta segunda mitad del siglo XIX. En su vida, en su aportación, digamos, a la vida política española, tenemos que destacar esa estabilidad que intentó dar al breve gobierno republicano de la Primera República, que, como digo, en tan poco tiempo que estuvo, pues tuvo hasta 4 presidentes. También fue presidente del Congreso de los Diputados y ejerció siempre, más que nada, su actividad dentro del campo de la política. Y murió, como digo, a finales de 1899, por lo tanto coincide ya después su vida con el periodo de la restauración monárquica que sucedió a la Primera República Española, y ya continuó en este periodo de la restauración, tuvo menos participación, puesto que, como digo, él era del Partido Republicano, que en esa época pues no tenía poder en nuestro país. Este es a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, el perfil biográfico de Emilio Castelar y también el perfil viario de esta calle tan importante y de una extensión tan larga en la ciudad de Écija. Estupendo, José Enrique. Gracias y vamos por la siguiente calle. La plaza de Giles y Rubio, donde nos encontramos, se llamó
antes de ostentar este nombre, Plazuela de Mesones. El motivo era porque era un espacio urbano que se constituyó precisamente por la acumulación de mesones, de casas de hospedaje que existían en esta ubicación. ¿Y por qué esa concentración aquí? Pues muy fácil, porque estábamos al lado de la antigua Puerta Real, que se situaba donde hoy más o menos está la torre de la iglesia de Santa Ana, y este era un sitio donde se hospedaban las personas que iban de camino por el Camino Real, desde Córdoba hasta Sevilla, lo que hoy es el puente sobre el Genil y la avenida Doctor Fleming. Y pasaban la noche aquí con su carruaje o con el equipaje que llevaran, y si solamente iban de camino continuaban, o bien al día siguiente ya entraban en la ciudad de Écija. De ahí el nombre, como digo, de Plazuela de Mesones, que todavía se recuerda en algunos rótulos que hay en este sitio. Pero posteriormente se le dio el nombre de Plaza de Giles y Rubio en honor de este personaje ecijano. José Giles y Rubio nació en 1850, en la que hoy lleva el número 51, la casa que lleva el número 51 de la calle Caballeros. Ahí hay una placa que el ayuntamiento colocó precisamente en recuerdo de este personaje ecijano. Él fue doctor en Derecho y doctor en Filosofía. Fue profesor en las universidades de Sevilla, de Oviedo, de Valencia y en la Universidad Central de Madrid. Por lo tanto, fue un personaje bastante importante en el mundo de la cultura en la segunda mitad del siglo XIX. En cuanto a su actuación política, fue jefe del Partido Republicano, aunque no tuvo obligaciones de gobierno, y además le tocó vivir al frente de este partido una época muy difícil, porque fue a raíz del desastre de 1898, que, como ustedes saben, terminó con la pérdida de la Guerra de Cuba y la pérdida de las últimas colonias españolas en Cuba, en Puerto Rico y en el Océano Pacífico, las Islas Filipinas. Así que en su actuación política realmente fue difícil, porque le tocó vivir una época en que estaba dominada por los partidos monárquicos en el sistema de la Restauración y precisamente hacerse cargo de la jefatura de su partido en un momento de gran crisis en la vida política española. José Giles y Rubio falleció casualmente en la casa donde había nacido, en enero de 1912, porque había venido a pasar unos días de vacaciones a su casa natal en la ciudad de Écija, y aquí enfermó y aquí murió, y está enterrado en el cementerio municipal. Allí tiene un panteón bellamente decorado, y fue declarado por la ciudad de Écija hijo predilecto, en honor más que nada a su labor cultural, más que a su labor política, que, como digo, no tuvo ocasión de ser de primera fila, aunque sí luchó mucho por sus ideas republicanas en un tiempo en que dominaban las monárquicas. Este es, pues, más o menos lo que teníamos que decir tanto del espacio, aunque aquí se conoce como la Plaza del Puente, porque está muy cerca del puente sobre el río Genil, y, como digo, era la entrada de la ciudad ya desde época romana, ¿no? Y también del personaje José Giles y Rubio, que nomina esta Plaza del Puente, o antigua Plazuela de Mesones. Estupendo, José Enrique, pues gracias, y vamos por el último vídeo del día de hoy, ¿no? Pues sí. Gracias. La calle Joaquín Francisco Pacheco está situada en el centro histórico de la ciudad,
y es una muestra del rico patrimonio urbano que tenemos en el casco antiguo, heredado de la época medieval. Es una calle muy estrecha que une la calle Agua Abajo y la calle Comedias con la plaza de San Juan. Heredera de la Edad Media, pues luego siguió manteniendo este trazado histórico durante la Edad Moderna y ha llegado hasta nuestros días, de manera que podemos hoy disfrutar de este pasado de la ciudad en el presente. Es una calle, como digo, que tiene más uso peatonal que de circulación y por lo tanto conserva unas características antiguas muy importantes, además desembocando en esta plaza de San Juan con el fondo inigualable de la torre barroca de este templo. Estos son algunos datos de esta pequeña calle de la ciudad de Écija y vamos a hablar ahora del personaje histórico que le da nombre. Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón fue ecijano de nacimiento, nació en la ciudad en un año muy significativo, en 1808, en plena guerra de la independencia, y falleció en Madrid en 1865, es decir, su vida transcurre prácticamente durante los reinados de Fernando VII, la regencia de María Cristina de Borbón y el reinado de Isabel II. Este hombre, además de su labor política, pues fue también un importante jurista, escritor, y por lo tanto participó mucho en la vida cultural de su época. Fue presidente del gobierno de la nación en 1847, ya en el reinado de la reina Isabel II. Fue además ministro de Estado y de Gracia y Justicia, o sea, ministro de Estado de Asuntos Exteriores y Gracia y Justicia, el actual Ministerio de Justicia. Fue también fiscal del Tribunal Supremo, embajador en Roma y miembro de diferentes academias culturales. Por lo tanto, su labor política y su labor cultural fueron de la mano y fue un personaje bastante importante en su época, aunque después su memoria quedó un poco olvidada, pero afortunadamente en su ciudad natal se ha conservado incluso con el nomenclátor de la calle. También hay que destacar un hecho significativo a lo que llevan la participación política. Él era miembro del Partido Moderado y tuvo disputas con las autoridades locales exijanas, diferencias políticas, de manera que cuando la ciudad le ofreció ser candidato para entrar en el Congreso de los Diputados como por el distrito de Écija, pues él se negó y al final acabó presentándose por el distrito de la población cordobesa de Lucena y fue miembro en su representación del Congreso de los Diputados. Pacheco es un personaje que, gracias al nombre de la calle, pues ha quedado en el recuerdo de la ciudad. Ya digo que en sus últimos años pues no se llevó muy bien con su ciudad natal, pero esta olvidó estas rencillas y hoy le honra y le recuerda con el nombre de la calle, además en un sitio fantástico, como hemos dicho, del casco histórico y antiguo de la ciudad de Écija. Pues estupendo, pues muchas gracias y ya hemos hecho 4 calles hoy y las próximas semanas iremos haciendo más calles. Pues muy bien. Muchas gracias y un saludo muy cordial. Nos encontramos hoy en la plaza de Puerta Cerrada,
Como su nombre indica, es un espacio limítrofe entre el casco antiguo amurallado y las ampliaciones del casco urbano que se iniciaron en el siglo XVI fundamentalmente y también en el XVII. Esta plaza de Puerta Cerrada tiene una singularidad incluso en su espacio, porque está formada por dos zonas distintas. Esta es la que nos encontramos, donde está la fuente barroca, que linda con la calle Ancha, con la salida de la calle del Conde, y la que pueden ustedes ver al fondo, que ya linda con calle Carreras y con calle San Juan Bosco. Hasta el punto de que en el nomenclator que estuvo vigente hasta 1979 estaba nominada con dos nombres. Este espacio donde estamos se llamaba Plaza del 18 de Julio y el que está al fondo, Plaza de Fernando González de Aguilar. Esto se modificó con el decreto de 1979, recuperando el nombre con el que siempre se ha conocido a esta zona, la Plaza de Puerta Cerrada. Como he dicho, era una de las salidas de la muralla ya desde época romana. Aquí terminaba el Decumanus Maximus, que es la vía que en la ciudad de Romana las atraviesa de este a oeste. Y aprovecho y hago un inciso sobre los vídeos que realizamos el otro día en la calle Cánovas del Castillo y en la calle Emilio Castelar, que por un lapsus por mi parte invertí el orden de esta información. Yo dije que el Decumanus Maximus era de norte a sur y efectivamente lo es de este a oeste, y de norte a sur sería el Cardo Maximus. Esas eran las dos vías principales de la ciudad de Romana. Aquí terminaba este Decumanus Maximus, que daba paso a la vía Augusta que venía desde Córdoba, atravesaba la ciudad y continuaba hacia Sevilla. Por lo tanto, esta era una de las puertas principales ya en época romana. En época musulmana continuó con esta importancia y con esta significación geográfica, ¿no?, de dar salida a la ciudad hacia Sevilla, era la principal salida hacia la capital. Las murallas de Écija, incluida también, lógicamente, esta puerta, fueron derribadas por Abderramán III en 913, porque Écija se había sumado a la revuelta del muladí Umar ben Hafsun. Y cuando venció el emir, entonces todavía no era califa, esta revuelta mandó destruir el recinto murario de Écija y el puente sobre el Genil, pues como castigo a su rebelión. Pero Almansor, ya a finales del siglo X, volvió a reconstruir tanto el puente como las murallas. Estas sufrieron otra remodelación más importante que la que ha llegado hasta nosotros en 1147, en época de los almohades, de la que procede el recinto murario musulmán de la ciudad de Écija. Y también aprovecho para explicar por qué se la conoce popularmente y oficialmente como Puerta Cerrada. Esto se debe a una leyenda de época también árabe, en la que la puerta se llamaba Bab Rizq, y era porque la hija de un gobernador musulmán, pues parece ser que se enamoró de un cristiano que ya rondaban por aquí cerca de la ciudad, y escaparon por esta puerta de su padre, escapó de su padre pues precisamente por esta puerta, y el padre, pues como para evitar que nadie pudiera escapar más por ahí, pues ordenó que esa puerta quedara cerrada durante un tiempo, no sabemos cuánto, pero la gente empezó a llamarla como la Puerta Cerrada, efectivamente, porque no se podía salir ni entrar de la ciudad por ella. Y ha llegado hasta nuestros días esta denominación, que basada en un hecho que probablemente sea legendario, pero que es así.
Después ya, en época cristiana, pues esta zona tenía una significación también festiva. Se celebraban en ella, aquí donde estamos, junto a esta fuente barroca, se celebraban corridas de toros y espectáculos que eran vistos por la gente desde las casas colindantes que daban sobre la muralla o sobre la misma muralla. Había un balcón corrido sobre la puerta de la ciudad, donde se situaban las autoridades y presidían estos festejos. Y curiosamente se dice en un documento que esta fuente fue trasladada muchas veces de sitio cada vez que había una corrida de toros y la quitaban de en medio para poder celebrar la corrida. Esto se refiere ya al siglo XVIII, 1774-75. Desde ese balcón corrido también se proclamó rey a Carlos III, probablemente también a otros reyes, porque la costumbre de la proclamación de reyes se hacía desde las 4 puertas principales de la ciudad, estas que recordaban el trazado romano, y también se tremolaba el pendón de la ciudad desde el balcón del Palacio de Peñaflor, porque los marqueses eran los alféreces mayores de la ciudad. Así que todo este espacio colindante con el casco antiguo era ya un espacio de ensanche, también de mercado, de festivo, ¿no? En ese sentido. Durante las ferias se celebraban aquí mercados que se prolongaban por la calle Ancha, por la calle Carrera, y en cada calle se ponían los comerciantes de un determinado producto. Esto era también una cosa bastante curiosa. Y eso es así, a grandes rasgos, pues la historia un poco de la puerta cerrada y de este recorrido que vamos a iniciar hoy por algunos puntos de la antigua muralla écijana. La plaza de Puerta Osuna ocupa la salida o entrada sur de la ciudad, tanto ya desde la época romana como en época medieval y época moderna. Aquí terminaba el Cardo Máximo, la vía que cruzaba la Astigi romana de norte a sur, y luego continuó siendo también la salida hacia esta zona geográfica y se la denominó con el nombre de la población hacia la que iba la vía que salía desde aquí, la vecina Villa de Osuna. El resto que queda de la muralla aquí en esta zona es de época musulmana y está constituido por 2 torres, una situada junto a la calle Cánovas del Castillo y por la parte trasera ya en la calle Cava, y la otra desde este lugar a mi espalda en que nos encontramos y la calle Ancha. Como es sabido, las puertas de las ciudades musulmanas eran acodadas, es decir, formaban una especie de escuadra para facilitar su defensa desde las 2 torres situadas a ambos lados. Y estas son las 2 torres de que les hablo y que se conservan en la actualidad. En el centro, en la zona aproximadamente que hay entre esta placita donde nos encontramos y la colateral donde está el monumento a Santa Ángela de la Cruz, se encontraba el arco propiamente dicho de la Puerta de Osuna. Hay ahí en el suelo una zona señalada con un pavimento especial para indicar por dónde iba esa muralla acodada que formaba la antigua Puerta de Osuna.
En esta puerta tiene también un recuerdo en documentos del siglo XV, concretamente de 1446, para una torre de las atalayas. Parece que había otra torre que hoy no se conserva y que era como una atalaya para vigilar todo el entorno de la parte sur de la muralla écijana. También hay otra característica que antiguamente tenía esta zona. Como les he dicho, aquí al lado comienza la calle Cava, que como su nombre indica era la cava, el foso que rodeaba toda la muralla por su parte exterior. Servía lógicamente como un elemento defensivo y que aquí en esta zona estaba reforzado por un elemento natural, que era el arroyo de la Argamasilla, que hoy va subterráneo por esta zona, por la calle Hospital, el inicio de la calle Cava y continúa ya después por la calle Cronista Martín Jiménez. Y este elemento del arroyo de la Argamasilla, situado al lado de la cava de la muralla, reforzaba aún más el sistema defensivo de esta puerta de Osuna, que era una de las 4 principales de toda la muralla de Écija. A partir de aquí, pues ya la ciudad se fue expandiendo hacia el sur y también un poco hacia el suroeste, en las sucesivas ampliaciones de la población, principalmente en los siglos XVI y XVII. Continuamos la visita por las distintas puertas de la ciudad de Écija y estamos ahora en la esquina de la calle Estepa, que como su nombre indica está derivada de la antigua puerta de Estepa o arco de Belén, que daba salida a la ciudad hacia la vecina localidad estepeña. La puerta de Estepa, aunque no era una de las 4 principales de la ciudad, sí era de las más fortificadas. Es de época musulmana y precisamente en el punto donde estaría el arco de entrada y salida hay unos restos de la muralla almohade del siglo XII y están señalizados para que se puedan observar. El esquema acodado que ya hemos mencionado en la puerta de Osuna se repite aquí en esta puerta de Estepa y formaba un rincón muy característico que hoy está ocupado por esta calle Estepa hasta el Arco de Belén, cuyo altar está incrustado en el antiguo muro que venía desde la calle Cava y luego, después de formar la puerta, seguía por la actual calle de la Merced, ya lindando con el antiguo Alcázar. Esta puerta de Estepa fue derribada en 1594, cuando se empezaron a ampliar las entradas y salidas de la población, para darle mayor fluidez a los vehículos de entonces y a la posibilidad de que los habitantes pudieran salir fuera del recinto amurallado, que ya no tenía una utilidad militar. Aquí el muro que está a mis espaldas en este momento llegaba hasta el torreón, y ese torreón lindaba ya con la casa de los alcaides del Alcázar, que estaba ya situada en el Cerro del Alcázar, lo que hoy es la Plaza de Armas, junto a la iglesia de San Gil. Por lo tanto, estamos también en esta zona que estamos hoy recorriendo, lindante entre el recinto amurallado y el recinto extramuros. Su importancia, como digo,
reside en que se mantiene perfectamente el esquema acodado y se puede imaginar uno cómo sería el esplendor de esta zona de la muralla y de la entrada a través de este arco de Belén en la ciudad de Écija. Vamos a dedicar el recorrido de hoy a una serie de calles que por su nombre pueden llevar a confusión en cuanto al origen, a lo que significan o a por qué llevan este nombre estas calles de la ciudad. Y esto en muchos casos, como ya he dicho en otras grabaciones, es debido a la reducción de los nombres de las calles que el ayuntamiento dictaminó en el siglo XIX. Quitando una parte de estos nombres que por lo tanto han quedado con parte del significado también truncado. Esto nos ocurre en esta pequeña calle, la calle Fiel, situada en la calle Ancha, ya en las proximidades de la plaza de Puerta Cerrada, y que es una calle que solamente tiene dos casas y termina en un gran postigo de una casa de campo adjunta. Es una calle, por tanto, sin salida y de muy escaso trayecto, producto de la construcción sin una planificación urbanística, como efectivamente se hacía pues, cuando empezó la ciudad a extenderse fuera del casco amurallado que tenemos aquí enfrente, en la otra acera de la calle Ancha. Por eso quedaban estos restos de calles en las que al construir unos vecinos y otros, pues quedaban unas entradas, sobre todo a puertas de servicio de otras casas adjuntas. Eso es la explicación un poco de la existencia de esta calle sin salida. Y ahora la completaremos también con otras calles próximas, vamos a hacer referencia, aunque no la vayamos a grabar. Por ejemplo, aquí cerca, en la calle Marchena, hay otra calle sin salida, la calle Bataneros. En la calle Cordobés, otra calle sin salida, la calle Cecilia, que inicialmente se llamaba Sicilia, pero por una corrupción en la forma de pronunciarla por parte del pueblo, quedó en el actual nombre de Cecilia. En esta misma calle Ancha existen otros ejemplos, la calle Araales, tampoco tiene salida, la calle Pardillo, en Puerta Osuna, la calle Pozo Seco, en La Rinconada. Son calles que iban quedando esos restos precisamente por la construcción un poco anárquica del principio de estas ampliaciones fuera del casco murario. Bien, pues nos centramos ya en el nombre de la calle, que tampoco era este inicialmente, sino que su nombre completo era Fiel de Huevos. ¿Y qué significaba esto? El fiel, saben ustedes que es la persona encargada del abastecimiento de un producto, ¿no? Estaba encargado de traer ese producto a la ciudad o de organizar su producción, y en este caso eran este alimento que he citado de los huevos. Cuando se recortó el nombre de la calle, pues quedó solamente Fiel, y esto pues nos deja un poco sin saber a qué se refiere esta supuesta fidelidad. Se llamaba Fiel de Huevos porque en esta calle tan pequeña, en una de las dos casas que hay nada más, pues vivía la persona encargada de ese abastecimiento, y la gente lo conocía pues como la calle donde vive el Fiel de Huevos. Y este es el origen tanto de la estructura tan pequeña y sin salida de la calle, como de su nombre recortado que ha quedado en el callejero de la ciudad.
La calle Marchena pertenece también a un grupo de calles cuyo nombre actual pues, puede llevarnos un poco a confusión por el origen o por qué significa. Hay en Écija varias calles, entre ellas esta, que llevan nombres que parecen que están dedicadas a la población a la que se refieren. Por ejemplo, esta a la vecina localidad sevillana de Marchena, pero ahora explicaré que no es así, el origen es otro bien distinto. Vamos a hablar de otra serie de calles que llevan estos nombres que nos pueden confundir y por lo tanto hoy vamos a intentar aclarar el origen de todos estos nombres que hoy manejamos de una manera habitual pero sin saber muy bien su origen y su significado. La calle Marchena está situada entre la calle Ancha y la calle Rodríguez Marín. Es una calle muy rectilínea, de una anchura de unos 3 metros, que es el ancho que tenían casi todas estas calles de la zona de ampliación del casco urbano ya en los siglos XVI y XVII. Luis de Marchena era el nombre primitivo de esta calle. Y Luis de Marchena era una persona no famosa, sino que tenía unas almazaras en esta calle y por lo tanto todo el pueblo lo conocía la calle como la calle de las almazaras de Luis de Marchena. Al reducir el nombre de la calle, porque lógicamente esta forma de denominarla era muy larga, a la hora de rotular, pues el ayuntamiento tomó solamente el apellido, Marchena, y así lo confundimos la población con el apellido de esta persona que tenía su actividad económica en esta calle y producía aceite y por lo tanto la gente que venía a traerle la aceituna y a comprar el aceite, pues empezó a nombrar la calle como la calle de Luis de Marchena. Y así iremos viendo en otras calles que vamos a visitar a continuación, pues también este mismo origen de personajes que vivían o tenían su actividad económica en la zona y dieron el nombre a la calle sin ser realmente personajes famosos, sino simplemente populares que eran conocidos a nivel de la población. La zona donde nos encontramos, entre las calles Carrera y del Carmen, es una zona de ampliación del casco extramuros de la ciudad que fue ya planificada de alguna manera en los siglos XVI y XVII. Por eso está formada por calles rectas de la misma anchura, paralelas unas a otras y que van comunicando las arterias más principales, como son en este caso la calle Carreras con la del Carmen. Una de ellas es esta en la que nos encontramos, la calle Gameras. Esta calle, como saben ustedes, pues es paralela a la calle Barba y a la calle Azofaifo, y se continúa con otras calles adyacentes en la calle del Carmen. Y aquí se ve, lógicamente, nada más que a simple vista, esa planificación, aunque sea incipiente, de la ampliación de la ciudad. Ya fuera del casco urbano, del casco amurallado y por lo tanto ya sin el trazado estrecho y tortuoso de la época medieval. ¿Por qué se llama esta calle Gameras y qué significa Gameras? Pues es muy fácil también, ¿no? Como hemos explicado ya en otras calles, se refiere al apellido de una familia que vivía aquí. Era la familia Gamero y había dos hermanas que eran bastante populares en su vida en esta zona y la gente empezó a nombrar la calle como la calle de las hermanas
Gameras, ¿no? Gameras por su apellido Gamero. Son cosas tan sencillas cuando se explican que parecen obvias, pero si se ve el nombre de la calle y se pasa por la esquina sin que nadie nos lo explique, pues podemos confundirnos rápidamente, incluso las personas que somos de Écija o que vivimos en ella, ¿no? Por eso estamos haciendo esta serie de vídeos explicativos también con esta intención de aclarar esas dudas que puedan surgir. Pues así de sencilla es la explicación, no tiene más historia, no era tampoco una familia famosa, ni rica, ni poderosa en la ciudad, sino todo lo contrario, una familia popular y que por lo tanto la gente conocía la calle por su apellido, porque eran las que probablemente fueran más conocidas en este tramo de la ciudad correspondiente al ensanche de los siglos XVI y XVII. Esta es la explicación de esta calle y que también nos da pie a aplicar esta explicación a otros nombres de muchas calles que ustedes pueden ir viendo por el callejero de Écija y que tienen casi todas su origen en apellidos de personas que vivían en ellas. La calle Antequera se encuentra situada entre las calles del Carmen y la avenida de María Auxiliadora. Es otra calle, como las que hemos citado anteriormente, producto del ensanche de la ciudad en los siglos XVI y XVII, que responde ya a una cierta planificación y por lo tanto tiene el trazado rectilíneo y de una anchura más o menos regular que tienen otras calles de esta zona, por ejemplo la calle Rosales, la calle Pozo y la calle Soria, que son las que comunican estas dos arterias principales, Carmen y María Auxiliadora, de que les hablaba anteriormente. Además, aunque ya nos coja en la otra esquina de la calle María Auxiliadora, antiguamente llamada calle del Moral, era la comunicación primitiva que tenía el centro de la ciudad, a través de la zona del Carmen, con la estación de ferrocarril que se construyó en el siglo XIX. Y precisamente aquello se llamaba inicialmente Camino de la Estación, aunque más modernamente esta denominación pasó a usarse en la actual Avenida de los Emigrantes. Bueno, esto es un inciso para dar algunos datos también, no solamente de la calle donde nos encontramos, sino de la zona donde está situada. El nombre de calle Antequera vuelve a llevarnos a la cuestión de su origen y a la confusión que puede originar en la persona que desconozca por qué se denomina así. Lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en la población malagueña de Antequera, pero no es así. Ocurre igual que en la calle Marchena y en otras calles que llevan nombre de la calle Carmona, que también existe en Écija, y que no están dedicadas a esas poblaciones. Se corresponde este nombre de Antequera con Gonzalo Fernández de Antequera, que era un propietario que en estos siglos que hemos denominado, ya de época moderna, tenía unas almazaras, un horno de fabricación de pan en esta calle. Y la gente, al venir por el pan y al hablar de la producción de este alimento tan básico en nuestra dieta, pues la denominaba la calle como la calle de Antequera, ¿no? De Antequera por el apellido del propietario del horno. Y así ha quedado hasta la actualidad, de manera que no podemos llamarnos a confusión, ya si damos esta explicación sobre el apellido y no sobre el nombre de la población malagueña.
Como he dicho, existen otros muchos nombres que iré citando así un poco de pasada, pero que ustedes pueden recordar, que pueden parecer que están dedicados a ciudades más o menos cercanas y que sin embargo responden más bien a apellidos de personas que vivían en esta vía que estamos tratando. La calle Sevilla está situada entre la calle Carreras y la calle Santa Florentina, en la zona lindante y limítrofe entre el antiguo casco amurallado y la apertura ya posterior que hemos citado en otras vías de los siglos XVI y XVII. El nombre de Sevilla no está propiamente dedicado a la capital de la provincia, sino que deriva de la denominación primitiva que tenía, que era Arco de Sevilla. Incluso las personas mayores, ya de más edad en Écija, todavía hay quien sigue diciéndole el Arco de Sevilla, aunque ya no exista esta construcción arquitectónica. El Arco de Sevilla es una puerta que se abrió probablemente en 1547, ya en una época histórica en que las murallas no tenían una utilidad militar y se fueron abriendo puertas nuevas a las medievales, distintas a las medievales, para facilitar el acceso a las zonas que estaban creciendo fuera de las murallas. Por tanto, esta singularidad de que parece que está dedicada a la ciudad de Sevilla y sin embargo hace referencia más al arco que daba salida, eso sí, también junto a la plaza de Puerta Cerrada, en dirección a la capital provincial actual. Sin embargo, sí hay las otras 7 capitales andaluzas, ya en época moderna, en barrios moderno de las viviendas de la policía local que se hicieron hace mucho tiempo junto al Colegio de San Agustín. Allí sí existen los nombres de muchas calles de las capitales andaluzas, por ejemplo Almería, Huelva, Jaén, Cádiz, mientras que Granada se encuentra en la barriada llamada de la Alhambra y la calle Córdoba es la antigua salida hacia Cañada de Rosal, la antigua carretera de Cañada a Rosal. Bien, son datos que me gusta añadir, aparte de lo que estamos hablando concretamente de la calle Sevilla, para ampliar también el conocimiento de otras vías de nuestra ciudad. Aquí en el Arco de Sevilla se conserva todavía un torreón cuadrangular que está inscrito hoy en una vivienda particular, que era el antiguo Palacio de los Marqueses de la Garantía, y este torreón cuadrangular formaba parte de la estructura del Arco de Sevilla al que nos venimos refiriendo. Y también tiene la característica, que ya vimos otro día en el Arco de Belén, de tener una capilla dedicada a una imagen religiosa inserta en el muro de esta torre, que eran lugares que se consagraban de alguna manera con estas alusiones a devociones religiosas, se consagraban de alguna manera para los viajeros que entraban y salían por estos lugares de acceso al antiguo casco medieval urbano. Pues esta es más o menos la referencia a la calle Sevilla, que hoy sí la consideramos lógicamente como referencia a nuestra capital tan cercana y con que tanta relación tiene con Écija, no solo a lo largo de la historia, sino lógicamente en la modernidad por ser la capital de nuestra división administrativa.